comentarles un poco de mi historia. ¿A quién le gustaría conocer mi historia? Adelante la mano. Perfecto, miren, mi nombre es Fabio Guarua, tengo 24 años de edad y yo empecé en esta industria, como decía mi amigo, hace 5 años. Tengo 5 años y unos meses de experiencia haciendo redes de mercadeo y de hecho a mí la oportunidad me encuentra cuando yo de hecho estaba trabajando en un banco. ¿Alguien acá ha escuchado alguna vez el banco Scotiabank? Sí. ¿Quién lo ha escuchado o lo ha visto? Es una multinacional canadiense, ¿verdad? Súper grande. Y ya mira, yo estaba trabajando ahí, de hecho yo trabajaba, me acuerdo, yo vivo en Santa Anita y yo trabajaba en el distrito de Chorrillos. Pregunta, ¿de Santa Anita de Chorrillos está cerca o está lejos? Está lejos, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una necesidad y tienes que, cumplir un trabajo, ¿vas o no vas? Claro, porque tienes una necesidad. Entonces yo trabajaba en Chorrillos. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo, por ejemplo, me emocioné mucho. Bueno, ¿cómo empecé a trabajar en el banco? Mi hermana tenía un puesto en el banco muy bueno y bueno, la mejor amiga de mi hermana trabajaba en recursos humanos. Entonces ya se imaginarán, ¿no? ¿Han escuchado de la vara? Sí, ya, fue vara, sí. A los 18 años empecé a trabajar en Scotiabank, estaba súper nuevo, para mí era todo nuevo ahí. Empecé a trabajar, estaba muy emocionado, yo decía, voy a llegar a lo más alto en este banco, al puesto más alto voy a llegar ahí, yo quiero progresar porque en todo el lugar en el que yo he estado siempre me pongo puntos de referencia, es decir ejemplos a seguir. Entonces en el banco yo decía, algún día me gustaría ser gerente. ¿No? Bacán, ¿no? Gerente Fabio Guarua. Me emocionaba. Y decía, algún día. Y pregunta, si yo quería ser gerente, ¿con quién tenía que hablar? ¿A quién le tenía que pedir un consejo o un tip? Al gerente. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? En mi primer día de trabajo fui a la oficina del gerente, le dije, ¿qué tal gerente? ¿Cómo está? Mi nombre es Fabio Guarua y algún día me gustaría tener su puesto. Y primero como se asustó, ¿no? Luego me dijo, ya tranquilo, respira, siéntate. Ya. Mira, lo que yo hice para llegar a este puesto, yo te voy a decir la fórmula, la clave. Si te dan una receta y tú sigues la receta, ¿también te saldrá? Sí, sí o no. Ya, él me dio la receta, la clave. Él me dijo lo siguiente. Mira, Fabio, primero terminé de estudiar. Luego me especialicé. Hice diplomados. Hice un MBA. Hice un posgrado. Luego hice muchos contactos. Y luego de 15 años de trabajo, Fabio, hoy soy gerente. Y yo dije, wow, 15 años. 15 años se pasa al toque. Era lo único que conocía en ese momento, entonces yo me emocioné, de hecho, con esa receta. No conocía ninguna otra receta para llegar a ese puesto. Entonces dije, bacán, ¿cuánto creen ustedes que gana un gerente? ¿Cuánto? A ver. ¿Quién da más? A ver. 12.000, ya, mira, depende del puesto del gerente, o sea, de los años que tenga el gerente en el banco. Hay gerentes seniors, gerentes mayores, bueno, en específico, pero promedio, depende del banco también, pero promedio, de hecho mi gerente ganaba cerca de 10.000 soles. ¿Qué también te caería 10.000 soles extra al mes? ¿A quién le llevaría 10.000 soles al mes? A ver. Chévere, ¿sí o no? ¿Estarías dispuesto a trabajar 15 años por 10.000 soles? Bueno, en ese momento era lo único que yo conocía y yo estaba feliz. ¿No? Como cuando empiezas a trabajar, ¿no? ¿Conocen personas que empiezan a trabajar? ¿Cómo están? Felices. Emocionadas, ¿no? Y después de 3 meses, ya después de 10 años, peor, ¿no? Ya, entonces, mira, ¿qué me pasó? Que yo empecé a trabajar, y me empecé a esforzar, daba todo de mí, trabajaba, me especializaba, estaba trabajando y estudiando, me sacaba la mugre, no tenía mucho tiempo para nada, para ni siquiera mi vida personal. Era básicamente ese sueño que yo tenía, que algún día ser gerente. Pero una vez sucedió algo que hizo que mi vida diese un giro de 360 grados, por así decirlo. ¿Qué pasó? De hecho, un día fui más temprano de lo habitual al banco. El banco abría a las 9 de la mañana, pero los que trabajan ahí no llegan a las 9, ¿verdad? ¿A qué hora están? 8, 15, un rato antes, ¿verdad? Y normalmente yo siempre me iba a plan de 7 de la noche. Pero ese día, de hecho, me quedé mucho más tarde de lo habitual. Y yo me di cuenta que ese día, cuando estaba más temprano, me di cuenta que, adivinen quién ya, incluso más temprano que yo estaba. El gerente. Y de hecho, ese día que salí más tarde, cuando estaba saliendo, volteo, miro la oficina del gerente, estaba con la luz prendida y el gerente estaba adentro. Y yo ese día, caminando a mi casa, me puse a pensar, ¿no? Dije, ¿de qué me sirve ganar tanto dinero
si de pronto estoy todo el día metido en el banco como el gerente, ¿no? De hecho, mi gerente estaba desde súper temprano hasta súper tarde. ¿Es lógico o no es lógico eso? La verdad es que sí, porque mira, si viene el gerente general, ¿va a hablar conmigo? No, va a hablar con ese gerente. Entonces ese gerente tiene que ser el ejemplo para el banco, es por eso que tiene que estar más temprano que todos. Y es el responsable del banco, es por eso que se va al último. Porque se va cuando todo está bien, cuando todo está ok. Entonces sí tenía sentido que él esté todo el día metido en el banco. Entonces yo me puse a pensar, oye, ¿mi gerente cuántos años tiene? Tiene más o menos como unos 40 y tantos años. Entonces de pronto tiene hijos, de hecho tenía hijos. O sea, sale de su casa cuando su hijo está durmiendo y regresa a su casa cuando su hijo está durmiendo. De repente no lo ve crecer de una manera vertical, ¿no? Lo ve crecer de una manera horizontal, de cumpleaños en cumpleaños. Entonces yo me puse a pensar, ¿de qué me sirve ganar 10.000 soles al mes como gerente si ni siquiera voy a tener el tiempo para poder gastarlo? ¿De qué me sirve ganar 10.000 soles al mes si los momentos importantes para pasarlo con las personas importantes, pues no lo voy a tener? Entonces en ese momento decidí tomé una decisión y di un paso al costado y renuncié. ¿Y te ha pasado que a veces tomas una decisión hacia la loca y luego dices, ¿y ahora qué hago? Ya. Bueno, tomé la decisión, salgo del banco y digo, ¿sabes qué? Debe haber otra forma, debe haber alguna manera para generar ingresos. Yo no estaba dispuesto a trabajar 15, 20 años para de repente ganar bien, pero no tener nada de tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando era niño, a mí me pasó, de hecho, mis papás se sacaron la mugre para que nunca en la mesa me falte un plato de comida. Por lo menos lo básico lo tuve. Pero mis papás se sacaban la mugre. De hecho, mis papás se sacaban la mugre para que nada me falte y paradójicamente adivina qué me faltaba. Ellos. De hecho, en específico, mi papá. Mira, mi papá es policía. Ustedes saben que en la vida militar o en la vida policial todo es jerarquía, ¿verdad? ¿Qué pasa si tu jefe te dice te vas para allá? Se va. Te vas para allá, punto final, es tu jefe, es tu superior. Y a mi papá lo paraban mandando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Viajes de 3 meses, 5 meses, 6 meses, 11 meses. Habían 11 meses seguidos que yo no veía a mi papá. Y de repente si me hubiese pasado en esta etapa de mi vida, bueno, normal, ¿no? Ya estoy grande. Pero de hecho era niño. Y con mi hermano, que me llevaba 2 años, nosotros, tú sabes que los niños son inocentes, ¿verdad? Nosotros cuando salíamos a jugar con mi hermano en la calle y veíamos un avión, veíamos el avión y empezamos a correr atrás del avión, porque como mi papá siempre paraba de viaje, pensábamos que estaba en el avión. E iba a voltear y se iba a bajar. Eso era lo que pensábamos, porque un niño es inocente, ¿correcto? Entonces en ese momento yo me puse a pensar lo que te comentaba antes, de qué sirve ganar 10.000 soles al mes si no tengo el tiempo. ¿Cuánto vale poder pasar tiempo con tus hijos? ¿Cuánto vale poder pasar tiempo con tu familia? ¿Vale 10.000 soles al mes? ¿20.000, 30.000, 50.000? Eso no tiene precio, porque ni con todo el dinero del mundo vas a regresar a 1 minuto cuando tu hijo estaba creciendo o cuando dio su primer paso. Entonces en ese momento decidí tomar una decisión. Como te digo, renuncié. Y dije, ya, quiero emprender, quiero hacer algo extra. Porque me di cuenta que la única manera para yo poder tener libertad, que es poder tener tiempo y poder tener dinero, es siendo un empresario. De hecho, empecé a leer un montón de libros. Y de hecho, cuando estaban comentando con las personas que yo me he capacitado con un montón de personas, con un montón. ¿Por qué? Porque traté de buscar la manera de cómo poder ser libre financieramente. Por eso es que no sé si han escuchado ustedes de Miguel Ángel Cornejo. Bueno, él vino un montón de veces a Perú antes de que fallezca y casi en todas las que estaba, yo estaba ahí tratando de escuchar algo. Porque quería ver una manera distinta para generar ingresos. Yo decía, oye, si hay alguna persona que tiene tiempo y tiene dinero, ¿se podrá o no se podrá? Sí, porque si uno puede, todos podemos. Esa persona está haciendo algo diferente. Entonces, si yo empiezo a hacer lo que él está haciendo, de pronto yo también tenga esa libertad. Entonces empecé a buscar, iba a conferencias, leía libros. Más o menos me demoró un buen tiempo para investigar de qué manera yo podía ser libre. Podía tener tiempo y podía tener dinero. No solamente dinero, porque en el banco el gerente ¿qué tenía? Dinero, pero ¿qué cosa no tenía? Tiempo. Y no se trata tampoco de vivir así, ¿verdad?
Y tampoco el otro, ¿no? Que es peor, de hecho, ¿no? Tener un montón de tiempo, nada de dinero, ¿no? ¿Conocen personas así? No lo mires, no me mires, mami. Ya, es buscar un equilibrio, ¿no? Tener tiempo y tener dinero. Entonces empecé a buscar, leí, como te digo, fui a un montón de capacitaciones y encontré la fórmula. Me di cuenta que había un montón de personas que eran libres financieramente, que recomendaban un montón de cosas. Pero dentro de esas recomendaciones se repetía una, que decía lo siguiente: busca un ingreso residual, busca un ingreso residual, busca un ingreso residual. Y yo decía, ¿qué cosa es un ingreso residual? Y mira, un ingreso residual es un ingreso que viene a tu bolsillo, estés o no estés trabajando. Mira, en resumen, solo hay dos tipos de ingresos en la vida, solo dos. Ingreso lineal e ingreso residual. ¿Cómo es el ingreso lineal? Trabajas 8 horas, 10 horas, 12 horas diarias y al fin de mes te pagan. ¿Qué pasa si en tu trabajo faltas un día? ¿Faltas un día más? ¿Un día más? Lineal, tienes que estar ahí para ganar dinero. ¿Y qué cosa es un ingreso residual? Un ingreso residual es un ingreso que igual viene a tu bolsillo, estés o no estés. Y estas personas que eran libres financieramente decían que busques el ingreso residual. Entonces yo dije, ya, ¿de qué manera una persona común y corriente como yo puede generar un ingreso residual? Y empecé a investigar y me di cuenta que, por ejemplo, había un negocio que se llamaba la bienes y raíces. Que tú, por ejemplo...